Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast de Bien Nutrir. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Hola, Yare, ¿cómo estás? Yo muy bien. Qué Aquí, bueno. contenta de hablar de este tema porque a mí me gusta muchísimo. A mí también. Soy fan, es delicioso. Sí, pues algunos no son tan buenos, pero vamos a hablar el día de hoy de el queso. Me parece muy bien. Yo no soy así súper fan, pero sí me gusta mucho. Y creo que es uno de los alimentos que es muy común en la dieta de la mayoría de las personas. Y esto sí por su sabor, pero porque existe una variedad Inmensa. inmensa de quesos. O sea, sí se Sí, eso dice es que lo que me hace existen muy feliz. hasta 2000 tipos de quesos. O sea, yo Sí, pienso y no alcanzo o sea, no me da no el da la cerebro vida como para para decir, probar ¿dónde todos. están 2000 quesos? O sea, como que siempre estamos con el mismo, ¿no? Sí, Pero bueno, al final, el que sea tan amplio la variedad, pues hace que todo el mundo lo y te incluya. lo voy a resumir en que todo para que los pacientes se digan, no, a mí me lo dicen, tantos quesos tan deliciosos y todo para que solo me dejen el panela, ¿no? Claro. O sea, esa es la principal queja de que, por ejemplo, a mí, en lo particular, sí me gusta y todo, pero reconozco que sí hay unos panela que saben como a plástico. Sí, y yo incluso, Oh, algunos pacientes lo sabrán, yo se los he dicho, perdónenos a los nutriólogos porque siempre les dejamos sí. solo queso panela. Tiene su razón de ser que sea solo panela, pero la realidad es que existen muchas Sí, de variedades. repente no está mal el Oaxaca o algún otro para una quesadillita o algo así, ¿no? De repente así en no tan del diario, pero bueno, yo confieso que sí tengo uno que otro y sí me gustan bastante, ¿no? Los quesos. La verdad es que sí soy ¿Qué será? quesera. Ok, Ujú. bueno, Moni, pues eso que te gusta, el queso, es un alimento que también tiene muchos beneficios, muchas propiedades Sí, nutrimentales, exacto, ¿no? más bien propiedades. Entonces, al final es un producto que generalmente es hecho de leche de vaca, pero bueno, pues también puede ser de leche de cabra, por ejemplo, Ajá, ¿no? Que a mí ese me encanta. sí, te No, digo. no es el más sano, pero al final del día es muy delicioso. Exacto. Y una vez ¿en cuándo al mes? O Semana. toda. Es que no No, la sé. verdad es que sí. El valor nutrimental del queso precisamente va en función de eso, Sí. de sus elementos, de sus ingredientes. Y es lo que decías, ¿no? Quisiéramos dejarles así todos los días queso azul, manchego, probar el otro, pero sí tienen un contenido de grasa más Sí. elevado y definitivamente pues no va con un plan de alimentación, sobre todo en aquellas personas que están buscando pues de repente bajar sus niveles de colesterol, de triglicéridos, ácido úrico, otro tipo de elementos y que bueno, no sería Ujú. responsable dejar Sí. este tipo de alimentos. Sin embargo, en la dieta pues promedio, por lo menos saber que existen, saber que hay una inmensa variedad y que esto determina muchas cosas de sus propiedades, ¿no? De qué están formados o de Ujú. dónde es el origen, Claro. determina esta parte y es importante que pues todos la conozcan. Así es, Moni. Pues el queso, o sea, de manera muy general, todos van a tener el 37% de agua, un Ujú. 3,5 de carbohidratos, que es muy bajito, contra un 23% de proteínas, que esto es algo estupendo, Claro. que los hace muy valiosos. Para que no todo nuestro consumo proteico sea carne, 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 ¿no? Y bueno, también en cuanto a lípidos, tiene un 33%, que esto, bueno, es un detalle Sí, ahí no es importante, como tan porque por ideal. eso es que no podemos estar Ajá. comiendo queso manchego todo el tiempo, queso gouda, pues porque son lípidos, son grasas y son grasas saturadas al final del día, Sí. ¿no? También nos va a aportar minerales, que son estos micronutrientes de los que les hemos hablado, el 3,5%.
Y bueno, esto que les mencionaba con respecto a los lípidos, pues son lípidos saturados, ¿no? A diferencia de lo que platicábamos del aguacate, que eran ácidos grasos monoinsaturados, buenos, estos son poliinsaturados, no es de muchos, o más allá de eso es de que tienen pues efecto nocivo a la salud al final del día. Sí, entonces esta es la razón de la restricción, pero bueno, también saber que tienen estas propiedades y que hay toda una clasificación, como ya lo mencionabas, Yare, aunque principalmente hay una que son quesos frescos y quesos maduros. Así es. Y bueno, los quesos frescos usualmente son aquellos que tienen mayor contenido de humedad. Ajá. Entonces, esto y otras cosas diversas es lo que le va dando como sus atributos, las diferencias de su composición, sus propiedades sensoriales, ¿no? Que tenemos algunos quesos que son más untables, algunos que son para fundir, otros que son como más secos, algunos más salados que otros. Por eso es la importancia, o sea, el punto de que les digamos, no podemos darles este queso cotija, por ejemplo, a mí me gusta mucho el queso cotija, pero tiene más sodio. Entonces, y grasas saturadas. Entonces no podemos incluirlo porque no tendríamos los resultados esperados. Entonces, esta básicamente es la clasificación como más general, Yare. Y bueno, se deben a muchos factores, pero por ejemplo, tiene que ver la calidad de la leche, si ya fue pasteurizada o no, si está cruda, la concentración que tenemos de grasas y de proteínas, esta relación con el suero de la leche también, o sea, el llamado cuajo que se va a obtener. Entonces, pues esto es lo que tenemos que determinar y que observarlo muy bien. Ahora ya los tenemos como empaquetados, ya están pasteurizados, ya podemos conocer exactamente su contenido, pero sí hay que tener mucho cuidado con esta parte. Sí, y al final considerar que son alimentos que tienen una vida de anaquel por un periodo de tiempo, y en esto también debemos de poner atención, porque a diferencia de los alimentos naturales, que de pronto podríamos dejar el nopal o el aguacate fuera del refrigerador, el queso no, el queso, digo, a lo mejor quesos muy añejos que sí se puedan quedar fuera, pero los de consumo más habitual de nuestro día a día, pues sí tienen que cumplir con esta característica de cómo se van de refrigerarse. Ajá, algunos pues sí, aunque estén refrigerados, de todas maneras nos van a durar un poquito menos, ¿no? Por el contenido que tienen de algunos elementos, y otros pues sin problema podrán tener una vida más larga. Pero bueno, también según su maduración, pues hay términos que de hecho por eso hasta se los estoy leyendo porque no quiero como dejar de fuera ninguno, pero pueden ser tiernos, semicurados, curados, viejos, añejos, según el grado de maduración que tienen, entonces a la salida de la fábrica como tal. Entonces, esto es muy importante porque también a la hora de que nosotros busquemos para un platillo o para alguna cuestión, es importante tomar estas características, ¿no? Es tan sencillo como si yo quiero hacer una quesadilla con queso panela. O sea, la verdad es que pues te sale un taquito, pero nunca se va a derretir y a tener esta consistencia, ¿no? Viscosa. Pero sabe bien. Pero sabe bien, pero va a ser un taco, no va a ser defiendo. una quesadilla. Y etcétera, ¿no? O sea, hay otros tipos de queso, por ejemplo, el queso amarillo, que sí les explicaba el otro día a unos peques. Es que ese queso definitivamente sí tiene como lo más malo de lo más malo, ¿no? Y no es tan bueno en su alimentación por esto, por lo otro. Sí, porque entra en la clasificación o la variedad de los tipos de quesos, pero realmente es de estos en donde que tiene un principal aporte de grasa saturada contra lo que pudiera aportar de proteína, ¿no? O sea, yo les decía, de manera general aportan un 23% de proteínas contra un 33% de grasas, ¿no? Ajá.
Pero hay algunos que todavía se va a diferenciar más y que puede subir el aporte de grasas y bajarse el de proteínas. Sí, Y pues pues el ahí está. amarillo es uno de ellos, Sí, y me definitivamente. acordaba mucho de ti porque incluso hay unos que los juntan con el alimento, con tu alimento cero favorito, las salchichas rellenas de queso cheddar, que pues, la verdad es que sí, o sea, sí están deliciosas a veces, lo acostumbran muchas personas. Nosotras como que no somos particularmente fanáticas de la salchicha, pero sí los he visto en muchas preparaciones y pues ahí se conjuntan muchas cosas que ya hablábamos de los Claro. embutidos y de este tipo de queso en particular que es alto en grasas Y, saturadas y trans. y es que también la parte de lo sensorial, ¿no, Moni? Muchas veces la industria alimentaria pues busca qué va a resultar agradable a nuestro paladar. Y entonces hay combinaciones de este tipo que pudieran ser casi adictivas, pero eso no significa que sean saludables. O Nutritivas. sea, eso Ajá. es algo que no podemos perder de vista. Sí, por eso les explicaba y les decía, entiéndanos, esta parte sí no se puede como modificar por lo que acabamos de comentar, ¿no? Y tendremos que hacer Ajá. otras preparaciones Pues sí, esto es, entonces, Moni, ya tú mencionabas los quesos según la maduración, pero también están los quesos frescos, frescos. que pues al final es un derivado de la leche que sí tiene un proceso de maduración, pero que va a conservar gran parte del suero de la leche, que va a tener también mucha agua, que tiende a ser más blandito Ajá. y que generalmente tienden a ser más blancos. Y esto es algo, una característica muy importante porque además de que nos permiten identificarlos como quesos frescos, también nos hacen saber de alguna manera que tienen un aporte más bajo en grasas. Ustedes vean un panela es blanco contra que tiene menos grasa contra un amarillo, Ajá. contra un gouda Sí. que son amarillo como tal. Es como en su momento que comparábamos el jamón, ¿no? Y que decíamos, Ajá, pues el de pavo es un poquito más transparente y los otros al tener los nitritos son más son más rosas. rosas. Entonces, esto es lo mismo y tienen bastantes pigmentos algunos y hay combinaciones, por ejemplo, de estos tipo que vienen con jalapeño y todo, pero en la rebanada tipo queso amarillo. Ujú. Entonces, estos quesos fundidos o el queso crema también, estilo ya saben, el de la cajita y todo, pues también está alto en grasas Sí, saturadas, o sea, fíjate que ahorita que decías esto, yo recuerdo mucho cuando empezábamos nosotras a familiarizarnos con esto de las porciones y por ejemplo, el queso crema ni siquiera está en la clasificación de alimentos de origen animal, está en el de grasas, ¿no? ajá. Pero entonces la porción, o sea, a consumir es súper pequeñita. O sea, yo a veces veo que la gente le pone 3 cucharadas de queso crema y lo que hay que ponerle es media cucharadita Ajá, cafetera, ¿no? ajá. O sea, es Es súper bien poquita poquito, la sí. porción y y sí, de repente ves sándwiches totalmente tapizados con esto. Ajá. Entonces, pues aquí en lo de quesos frescos, ya regresando a eso, pues está el queso fresco como tal, Ujú. el queso Oaxaca, El el queso panela. panela, por supuesto, y sí tienen una consistencia totalmente diferente y una cantidad de nutrimentos inorgánicos pues también importante, ¿no? De Sí, minerales que resulta bastante considerable. Por eso también hay que cuidarlo en ciertas personas, porque bueno, el contenido de sodio, de de calcio. calcio puede afectar ahí en su salud. Sí, Entonces, yo creo que eso es muy importante, Moni, porque de pronto es un alimento que se consume mucho por esta ujú, razón, ujú, por el calcio. Pero yo he visto mucho en pacientes, sobre todo ya adultos mayores, que tienden a tener concentraciones sanguíneas de calcio altas, pero como que no le hacemos mucho caso, ¿no? O sea, como ajá. que nos Como que preocupamos mientras no por esté el bajo sodio el o así, sodio, sí. pero el calcio, pues está alto, ¿no? Pero al final también el que se formen estos cristales de calcio, que a nivel sanguíneo haya una mayor presencia, es algo que también tenemos que pues tener mucho cuidado, Sí, ¿no? por supuesto, hay que recordar que estos cristalitos de calcio o de otros elementos pues pueden obstruir ahí diversos
porciones de nuestro organismo y Sí, tener muchos problemas, ¿no? claro. Sobre todo en adultos mayores, que es pues cuando se empieza a notar este exceso en la concentración. Difícilmente, a menos que sea una patología, tú lo notas en los niños, pero sí hay como esa tendencia que pues hasta que somos adultos mayores empezamos a tener este tema de la acumulación. Así es, entonces bueno, pues con eso hay que poner mucha atención. Otra clasificación son los quesos semicurados, que bueno, aquí la característica principal es que sí deben de tener un tiempo de maduración mínimo de 35 días. Digo, pudiera ser que los encontremos de hasta 2 a 3 meses, pero la regulación es de 35 días y pues también es una mezcla de diferentes tipos de leche, Moni, puede ser una sola también y su sabor generalmente todavía va a ser suave, no como el de los quesos frescos, pero sí es como un punto intermedio. Claro. ¿No? Y la otra clasificación, que ya implica quesos curados, viejos y añejos, pues ahí ya tenemos un sabor como distinto, ¿no? Que le da la característica. Ajá, Son quesos incluso el olor. que tienen un olor característico, claro, y que al menos han estado 105, 106, o sea, por los cienes de días de curación, ¿no? Esto por norma. Sí, porque ahí depende de si es añejo, si es viejo, generalmente van a tener una requisición de cierto número de días, Sí, ¿no? y ya empiezas a tener aquí como mezclas de leche de vaca, de cabra, de ambas. Entonces eso es lo que le da ese sabor tan característico, más el tiempo de añejamiento. Ujú. Y bueno, la textura ya suele ser más dura. Entonces también esto ciertas personas los prefieren o no les gusta precisamente por esto, porque ya es como duro. Algunos incluso tienen como esta capita dura por fuera y adentro Ujú. como otro sabor más concentrado y hace que no sean como agradables al paladar de repente de quien no está como muy Sí, acostumbrado. son sabores muy Muy fuertes. intensos e incluso pues desde que los hueles, ¿no? Ya dices, Y el "Ay", color incluso del queso ya no ajá, es blanco, 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 sí, sino que ya tiene un color amarillo, verdes, o sea, aquí ya hay como diferentes tonalidades. sí. Y yo conozco gente que ama este tipo de quesos, Sí, ¿no? pues sí. Pero además de esto que tú ya mencionabas respecto al color y el tiempo de maduración, al final también son quesos que a diferencia de los frescos tienen un mayor contenido de grasas saturadas. Por eso ya no los empezamos como, bueno, ya desde el panela nos quedamos en que no los incluimos, pero bueno, que sepan que existen, que existen y que los podemos también tener, ¿no? Y hablando de este, Yare, pues creo que también hay otro que siempre llama mucho la atención, que es este queso ya madurado con hongos también, Ujú, bajo cierto esquema de control, y sí, que ya le da, por ejemplo, ese nombre del queso azul, ajá. o que ya tiene otra consistencia, todo bajo condiciones muy controladas, o Y sea. que, ajá, incluso su producción es en temperaturas también Ujú. distintas, muchas veces sí en espacios subterráneos, Sí, ¿no? ya con una Justamente temperatura más fría. por el crecimiento de los hongos. Y la verdad es que es muy rico en las ensaladas el queso azul. Sí, O sea, pero bueno, nos o enfrentamos con un buen nutrimentalmente a vinito. que, o con un vino, pero también pues tenemos ahí un incremento en la cantidad de grasas y de otros elementos que pues no, hace que no sea el del diario de los planes de alimentación. Claro, no, definitivamente es para alguna ocasión muy Y en una especial. cantidad pequeña, porque no son quesos estos de los que hablamos ahorita, no son quesos que uno pueda llegar y con el cuchillo como que, me voy a cortar Así. el trozo. La verdad es que no, o sea, son cantidades pequeñitas, Ujú. casi para un aperitivo y estar probándolo muy suave con alguna otra bebida y listo. Y además también hay una diferencia significativa en los costos, ¿no? Ajá, O sea, no es sí, lo por supuesto. mismo comprar un queso azul que un Que el queso queso panela, panela claro. y las marcas y Pues todo esto. sí. Y bueno, pues también están los quesos de acuerdo al origen de la leche, que pueden ser dos o más mezclas. Pero a mí también me interesa mucho mencionarles así rápido
cómo la importancia de conservar los quesos en la casa, ¿no? Entonces, generalmente, una vez que los abrimos, hay que consumirlos en un periodo máximo de 7 días, algunos 5. Lo ideal es conservarlos en su empaque original, y si no, pues también se puede utilizar como este Plastipack, ¿no? Para envolverlos, si es que les quitamos las envolturas, para que se puedan conservar mejor, porque al final, sí, como es un derivado de la leche y está en constante fermentación, pues tiende a tener un grado de descomposición mucho mayor, Moni, y Claro. esto es algo que al final del día también puede ser un riesgo O a la pueden, salud. por ejemplo, colocarlo en estos recipientes, en estos refractarios, pero que tienen sello hermético, Ajá. que vienen de cristal con su tapa de plástico y que sella perfectamente, pero no lo dejen, por ejemplo, en papel aluminio, que se abra, Ujú. mucho menos así solito en el plato. Eso sí hay que evitarlo porque O perderá sus sí, propiedades. o de pronto las personas que lo guardan en estas bolsitas que se sellan, es importante quitarles todo el aire Ajá, para al que, vacío casi casi. exacto, al vacío, para que no se genere ahí por el oxígeno, Así pues es. una descomposición mayor. Esto es bien importante porque de repente muchos, ahora que hace calor, muchas de las infecciones gastrointestinales Es están por este asociadas tipo al de consumo productos. de quesos, pero muchas veces porque no están conservados de manera adecuada. Entonces, algo tan sencillo como esto que podamos hacer en casa, pues vale la pena, ¿no? Que tengamos la precaución para que sigamos disfrutando de este alimento que nos gusta, que es nutritivo, y que, bueno, pues para que no tengamos una mala experiencia con él. Así es, pues consuman queso, prueben de diferentes marcas, hay muchos artesanales, hay muchas opciones también, pero tengan cuidado, en esta temporada de calor también es importante que lo vigilen, como decía Yare, y pues que lo incluyamos también es una buena fuente de otras propiedades, y bueno, pues nos veremos en el siguiente episodio hablándoles de más alimentos que nutran. Así es, Moni, lo seguimos esperando de manera presencial en el Hospital Florencia, Torre Médica 2, consultorio 605 en Toluca, Estado de México. Instagram, Facebook, YouTube o la página de internet como Bien Nutrir. Los esperamos también. Hasta la próxima.